fundamental es que tenemos que pensar en nuestras prácticas diarias, cotidianas, nuestros hábitos, digamos, que son naturalizados, que de pronto, si no miramos bien qué estamos haciendo, de pronto estamos atentando incluso contra la lógica democrática. Entonces, la idea es que tenemos que estar atentos a generar prácticas que favorecen la democracia y para eso, pues también eso conduce a que solamente con esa conciencia podemos construir políticas públicas democráticas. La pregunta es, ¿la política pública que estamos construyendo o que estamos implementando será que favorece la democracia, favorece los derechos humanos en general? Son temas de evaluación que muy pocas veces son preguntas de investigación. Yo creo que no solamente es el tema del bien que puede ofrecer la política pública o garantizar la política pública, sino también cómo se ofrece ese bien y qué produce en la sociedad más allá de la adquisición del bien público específico. Entonces, básicamente fue esa la idea de la reflexión, pensar en cómo transformar las culturas políticas. La cultura política de pronto tradicionalmente ha sido primero patriarcal, segundo jerárquica, y tercero muy politizada en el sentido del partido, del clientelismo tal vez. Entonces, yo creo que tenemos que buscar formas de transformar esa cultura política, ese ethos político, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo practicamos, para poder realizar una práctica, una praxis, como dirían otros, una praxis política que realmente es emancipadora desde el punto de vista, es decir, que emancipadora en el sentido que favorece la democracia y la inclusión de todas las personas que están participando en un proceso. La tecnología, los medios de comunicación, la forma de interactuar entre las personas ha cambiado y también eso incide en la forma de actuar entre el ciudadano y las instituciones políticas. La tecnología permite generar otros mecanismos de comunicación entre institución, que de esta forma tiene los medios para organizar el debate democrático, y la ciudadanía que puede colaborar en esto. Insisto sobre el tema de colaboración y no solamente participación, porque sabemos, participar, yo voto, yo firmo la asistencia, eso es en participación, pero insistimos en el tema de colaboración en el sentido de que se busca realmente que la persona participe en la construcción de la solución. No solamente que la aprueba, sino que participe en la construcción de la solución y que eventualmente incluso participe a su implementación. Hay que pensar el Estado ya no como algo que está encima de nosotros, sino más bien el Estado estilo plataforma. Es decir, es un medio que tiene recursos y los ciudadanos pueden conectarse, ¿sí? Como una plataforma de Google, uno se conecta ahí y obtiene lo que le interesa, busca lo que le interesa obtener y se conecta con otros ciudadanos. Entonces la idea es tener esa idea de un Estado que ya no es una pirámide, sino una especie de plataforma donde los ciudadanos pueden conectarse y interactuar entre ellos a través de los recursos que facilita el Estado. O sea que es realmente un cambio total en la concepción del Estado. Por eso es la innovación pública tiene que apuntar hacia una reestructuración del Estado, es decir, una institución que trabaja, que está centrada en el usuario y no al contrario. Es decir, una institución que es capaz de actuar con el usuario y co-construir las soluciones y no imponer la solución desde una lógica de afuera o de arriba más específicamente. Dialogando sobre un poco la cooperación internacional al desarrollo y qué oportunidades hay dentro de lo que es la cooperación internacional al desarrollo para una cooperación diferente, como más horizontal, que articule demandas y luchas de organizaciones sociales
y que sea capaz de construir como una agenda común, ¿no? Internacionalista, por supuesto, porque es cooperación internacional, que esté apoyando las reivindicaciones, las necesidades, las aspiraciones de los colectivos sociales. Esta cooperación no es mayoritaria, ¿no? El sistema de cooperación se rige por otras lógicas, eso es cierto, hay que tenerlo en cuenta, pero es cierto también que al menos en el caso español hay oportunidades de articular esta cooperación con fondos públicos a través de la cooperación que se realiza entre las ciudades y con fondos de las ciudades, lo que llamo la cooperación de carácter municipalista. Mi recomendación o mi lectura sería, bueno, pues es importante que las personas se apropien de la ciudad, ¿no? Existe una construcción que se llama el derecho a la ciudad, que habla precisamente de eso, de que las personas tienen que construir su ciudad, ciudades que como Medellín, pero que también Valencia u otras ciudades del mundo se rigen también por otras lógicas, que no son las lógicas de la ciudadanía, sino son más bien las lógicas que imponen el mercado, otros intereses comerciales, y que están normalmente siempre de la mano o van siempre de la mano de las administraciones públicas. Entonces, ¿qué implica que la ciudadanía se apropie del derecho a la ciudad? Implica también la construcción de alternativas, ¿no? En la ciudad, la construcción de modelos de ciudad. Y un poco la reflexión o el acompañamiento que se puede hacer desde la realidad española, la realidad de Valencia, es que allí sí que hay personas en contextos diferentes a este, por supuesto, y colectivos repensando cómo apropiarse de la ciudad a través de propuestas innovadoras, como puede ser pues, el uso de energías renovables, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hacer de la energía renovable no solo una producción energética, sino incluso una manera diferente de entender la energía, de consumir, producir y distribuir energía mucho más local y mucho más a pequeña escala que la que plantean modelos que vienen, por ejemplo, de las grandes compañías eléctricas. Lo mismo con la producción de alimentación, ¿no? Producción de alimentos, y lo mismo con la producción de vivienda. Yo creo que ahí es donde la ciudadanía, además de, por supuesto, resistir, porque hay situaciones muy complicadas y aquí las estamos viendo, tendría que articularse como para proponer estas alternativas en la producción de la ciudad. Esto es un poco la recomendación o la lectura que se puede hacer desde el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, la construcción de paz tiene que ver con el desarrollo. O sea, tú no puedes construir una paz sobre un modelo de desarrollo que es inequitativo y que es injusto y que está pues sacando a la gente de sus territorios. Entonces, claro, una paz duradera, una paz estable, una paz de verdad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con replantearse el modelo de desarrollo. Y también creo que tiene que ver con un ejercicio de diálogo y de participación ciudadana, ¿no? Muy importante, que quizás en Colombia pues se está dando, pero en muy pequeña escala. Y que yo creo que es por ahí por donde pueden continuar, ¿no? las propuestas. Lo más importante fue mostrar que a partir de todo el proceso que se dio de diálogo en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC, pues primaron dos visiones de paz. Una visión que yo le llamo la visión de paz corporativa, que tiene que ver con la no discusión en absoluto del modelo extractivista minero-energética, pero sobre todo que también tenía que ver con los planteamientos que hacía el presidente Santos a nivel internacional en todos los foros cuando planteaba que la paz era una gran oportunidad para todas las empresas transnacionales para que invirtieran en este territorio en condiciones favorables, precisamente para lo que David Harvey llama la acumulación por despojo. Pero igualmente relacioné esto con las consideraciones que desde el 2014 venía haciendo Naciones Unidas de cuáles serían las estrategias para una paz duradera y estable en Colombia, articulando todo el proceso de paz a lo que se llama el capitalismo verde, donde finalmente lo que estaba planteando es cómo la paz también tenía que hacer parte del negocio del mercado verde, del capitalismo verde, y cómo las mismas personas que participaran dentro de ese proceso tenían que vincularse a la política de red y particularmente a lo que llaman los pagos por servicios ambientales. Entonces mostré también esa relación entre el proceso de paz y el proceso de la discusión con relación al capitalismo verde y a lo que ellos llaman el cambio climático, que yo llamo crisis ecosocial.
Y en segundo lugar, la paz con justicia socioambiental que se viene construyendo con las mismas comunidades desde los territorios, y en eso planteé cómo trabajamos una investigación durante 4 años con cerca de 300 organizaciones organizaciones sociales en Colombia, y a partir de allí fuimos armando una agenda que se llama Agenda para una Paz con Justicia Socioambiental, pero construida desde los territorios. Y claro, ahí entra toda la discusión sobre la necesidad de cambiar el modelo mineroenergético extractivista por despojo y construir nuevas alternativas, unos nuevos modelos que se sustenten fundamentalmente en el cambio de las relaciones entre la naturaleza humana y no humana, que para nosotros es fundamental, pero sobre todo que se presenten alternativas para ese cambio que implica una transición energética de lo que llama la cultura fósil, petróleo, gas, carbón, hacia otras formas de energía como la solar, eólica, cogeneración, pero que parta de un principio que es básico, es reconocer la energía como el agua, como bienes naturales comunes, y negar a esa postura que ha tenido siempre el gobierno y que la tuvo en el proceso de negociación, de convertir precisamente la naturaleza en una simple mercancía. Es muy importante la experiencia que aprendí fundamentalmente de este evento al comenzar en la participación con las comunidades, fundamentalmente de los distintos barrios y comunas del municipio de Medellín, donde se viene haciendo un trabajo investigativo muy serio a partir de una categoría que me parece muy importante, que es la ciudad neoliberal, y cómo pudimos entender también lo que llama mucho mejor el extractivismo urbano, de cómo finalmente para convertir estas ciudades en proyectos mercantiles dentro del ámbito de la globalización, lo que se hace es despojar a los pobres, destruir sus propias memorias históricas, destruir todas las redes comunicativas y sus tejidos comunicativos, generando sobre todo una situación muy grave para esas comunidades que son despojadas de estos territorios por el afán de colocar fundamentalmente la ciudad al servicio de los intereses del capital global. Por una nueva visión, ya no tanto de movimientos sociales, sino de sociedades fundamentalmente en movimiento, que son las que permiten que desde las resistencias mismas vamos logrando procesos de articulación que permitan llegar a acuerdos comunes, pero también respetar las diferencias en un ámbito de construcción de lo que llamamos un nuevo sujeto ecosocial plural, que tiene que plantearse como una alternativa de poder, pero que es construida desde los territorios, y que eso cambia todo el paradigma del centro del poder, que ha querido siempre imponer y controlar el poder, además un poder despojando a los pobres, pero igualmente un poder construido desde la cultura mafiosa. Movimientos en América Latina están siendo sujetos colectivos importantes, decisivos en la configuración de una nueva coyuntura latinoamericana y de una nueva realidad postprogresista y antiimperialista y antigobiernos conservadores. De modo que los movimientos están expandiéndose de sus territorios tradicionales a nuevos espacios. Están combatiendo el extractivismo, están combatiendo el neocolonialismo, están combatiendo la violencia patriarcal y machista. Entonces hablamos de un conjunto de movimientos, como son los movimientos de los pueblos originarios, indígenas, de los pueblos negros, de los campesinos, de las periferias urbanas, de las mujeres, de los jóvenes. Ese conjunto de movimientos están creando una masa crítica de territorios y personas y colectividades que ya se están saliendo lentamente, es un proceso muy largo, pero saliendo de los cauces de dominación del Estado y del capital, y creando sus propias realidades, sus propios espacios, sus propios tiempos, sus propios mercados por fuera de esos cauces. Entonces producen sin agroquímicos, entonces comercializan en espacios que
que no son los espacios tradicionales del mercado. Entonces hacen salud y educación con criterios propios y en base a los saberes ancestrales de cada colectivo. Y además esos pueblos están construyendo formas de justicia, formas de poder que no son fotocopia del Estado. Entonces lo que estamos observando es que sobre el mapa de América Latina empiezan a surgir manchas, islas que se van ampliando y que son esos territorios de los sujetos colectivos que llamamos movimientos en un sentido muy genérico, pero que ya no son parte de las relaciones sociales hegemónicas dominadas por el capital. Esa es la revolución de nuestro tiempo, eso es el tránsito de nuestro tiempo. Y nuestra tarea como activistas, como militantes, como investigadores, como periodistas, es estar atentos, estar en estrecho contacto con esos territorios colectivos y estar en una tarea de permanente apoyo, de permanente solidaridad, de fortalecimiento de esos espacios otros, esos mundos otros que se están construyendo. Y de esa manera contribuimos al cambio social, a que la hegemonía militarista, capitalista, extractivista que hoy destruye el mundo sea socavada desde dentro, desde abajo, por estos movimientos. La ciudad de Medellín está siendo parasitada por el capital especulativo, que está queriendo transformar toda la ciudad en espacios de acumulación del capital, en espacios desde el ocio hasta la producción donde el capital se enriquece. Para eso está despojando a los pobladores más pobres, que normalmente viven en las periferias de la ciudad, de sus viviendas, expulsándolos de sus territorios, dejándolos sin la posibilidad de seguir viviendo como han venido viviendo en las últimas décadas, en su vida, su territorio, sus propiedades. Y eso es lo que llamamos acumulación por despojo, acumulación por robo o gentrificación en el caso de la ciudad. Y ese proceso, por lo que he escuchado estos días, está muy vigente en Medellín, muy caliente en Medellín. Es un momento en el cual el capital está, con ayuda del Estado, al que tiene subordinado, expulsando a esta población de sus hábitats tradicionales. Y las resistencias están allí para decir no, para denegar la posibilidad y, aunque a veces el capital lo consigue, en otras consiguen los pueblos seguir resistiendo y seguir ocupando sus territorios.